Algunos de ustedes recuerdan lo que he estado lidiando en mi última conferencia. Luego dijeron que al comprender qué es, descubriremos la verdad contenida en un problema. Lo cual es extremadamente difícil de entender qué es, porque lo que nunca es estático, se mueve constantemente. La mente que quiere comprender un problema no solo necesita comprender el problema por completo, sino que también necesita poder seguirlo rápidamente. Porque el problema nunca es estático. El problema siempre es nuevo. Ya sea un problema de hambre, un problema psicológico o cualquier otro. Cada crisis siempre es nueva. Como resultado, para entenderlo, cumple que la mente siempre es nueva, clara, ágil para acompañarla. Creo que la mayoría de nosotros somos conscientes de la urgencia de una revolución interna. Es lo único capaz de producir una transformación radical desde el exterior, de la sociedad. Este es el problema para mí, y todas las personas seriamente intencionadas están ocupadas. ¿Cómo promover una transformación fundamental y radical en la sociedad? Y, como dije el domingo pasado, esta transformación del extranjero no se puede realizar sin una revolución interior, ya que la sociedad siempre es estática. Cualquier acción, cualquier renovación realizada, sin esta revolución interna, se vuelve igualmente estática. No se puede esperar nada si no hay una revolución interna constante, porque sin ella la acción externa se vuelve repetitiva y habitual. La acción que está en las relaciones entre usted y el otro, entre usted y yo, constituye la sociedad. Y esta sociedad es estática, desprovista de cualquier calidad de vida. Sin esta revolución interna constante, sin una transformación psicológica creativa. Y es porque no hay una revolución interna constante de que la sociedad siempre se vuelva estática, cristalizada, y tiende a ser constantemente sacudida y desintegrada. Por lo tanto, nuestro problema es si una sociedad estática y un individuo en el que tal revolución constante. La revolución social tiende a comenzar con la transformación psicológica interna del individuo. La mayoría de nosotros queremos ver una transformación radical en la estructura social. De ahí la batalla que actualmente se ve en todo el mundo para operar una revolución social a través de los mohos comunistas u otros. Cualquier revolución social, es decir, cualquier acción con respecto a la estructura externa del hombre, por radical que sea, es estática por naturaleza. Si no hay una revolución interna del individuo, si no hay transformación psicológica en estas condiciones para crear una sociedad no repetitiva y no estática, no sujeto a desintegración, sino una sociedad siempre viva y operante, una revolución en la estructura psicológica del individuo. Porque sin la revolución interna, sin revolución psicológica, la mera transformación del exterior muy poco medios. La sociedad siempre se cristaliza y está estática, y por lo tanto, se desintegra constantemente. Para más leyes que promulgan y como son sabios, la sociedad siempre está en proceso de declive. Porque la revolución debe realizarse internamente y no solo en el extranjero. Es importante comprender este punto en lugar de ir en voz alta. La acción externa, una vez realizada, se determina. Es estática. Y si las relaciones entre los individuos que constituyen la sociedad no resultan de una revolución interna, la estructura social, que entonces es estática, absorbe al individuo y lo hace igualmente estático y repetitivo. Mientras esto se realice claramente, siempre y cuando el significado extraordinario se perciba de lo que acabo de decir, lo cual es un hecho. Ya no se trata de acordar o estar en desacuerdo. El hecho es que la sociedad siempre cristaliza y absorbe al individuo, y que la revolución constante y creativa solo puede existir en el individuo y no en la sociedad en el extranjero. Es decir, la revolución creativa solo puede realizarse en las relaciones entre individuos que constituyen la sociedad. Vemos cómo la estructura actual de la sociedad en India, América, Europa, en todas partes del mundo, se está desintegrando rápidamente. Y los observamos en nuestras propias vidas. Revisamos esto, viajamos a las calles. No necesitamos grandes historiadores para decir que nuestra sociedad se está desmoronando y que se impone la necesidad de nuevos arquitectos, nuevos constructores para crear una nueva sociedad. Su estructura debe construirse sobre nuevas bases, en nuevos hechos y valores que descubren con urgencia. Estos arquitectos aún no existen. No hay constructores, no hay individuos que, observando, permanezcan en el consigna de que la estructura se está arrugando, si se están convirtiendo en arquitectos.
Y este es, por lo tanto, nuestro problema. Vemos a la sociedad para desmoronarse, desintegrarse. Y nosotros somos tú y yo tenemos que ser los arquitectos. Usted y usted debes redescubrir los valores y construir sobre bases más profundas y duraderas. Porque si usamos arquitectos profesionales, constructores políticos y religiosos, continuaremos exactamente en la misma situación. Como el individuo no es un creador, reducimos la sociedad al caos actual. Entonces tú y yo tenemos que ser creadores, porque el problema es urgente. Usted y yo necesitamos tomar conciencia de las causas del colapso de la sociedad y crear una nueva estructura basada no en la mera imitación, sino en nuestra comprensión creativa. Eso nos implica, ¿no? Pensamiento negativo. El pensamiento negativo es la forma más alta de comprensión. Es decir, para comprender qué es el pensamiento creativo, debemos buscar negativamente el problema del problema. Porque una forma positiva de considerar el problema de lo que usted y yo necesitamos convertirnos en creadores para construir una nueva estructura social nos dará una solución imitativa. Para comprender lo que es arrugado, necesitamos investigarlo negativamente. No con un sistema positivo, una fórmula positiva o una conclusión positiva. ¿Por qué la sociedad se desmorona? Para desmoronarse. Como no hay duda de que es, una de las razones fundamentales es que el individuo dejó de ser un creador. Explicaré lo que quiero decir. Tú y yo nos volvemos imitativos. Estamos copiando, tanto externamente como internamente. Exteriormente, al aprender una técnica, comunicándose entre sí a nivel verbal, necesariamente hay alguna imitación, alguna copia. Copio palabras. Para convertirme en ingeniero, necesito aprender la técnica, y luego saber cómo aplicar la técnica de construir un puente. Esto requiere un cierto acuerdo de imitación. Copiar en la técnica externa. Pero, por supuesto, cuando hay imitación interna, imitación psicológica, ya no somos creadores. Nuestra educación, nuestra estructura social, nuestra supuesta vida religiosa, se basa en la imitación. Es decir, encajo en una cierta fórmula social o religiosa, dejé de ser un verdadero individuo. Psicológicamente me convertí en una máquina de repetición simple con ciertas reacciones condicionadas. Si son los de los Parsi, ya sean de los hindúes, cristianos, budistas, alemanes o ingleses, las reacciones están condicionadas de acuerdo con un estándar social, ya sea oriental u occidental, religioso o materialista. Por lo tanto, una de las causas fundamentales de la desintegración de la sociedad es la imitación. Y uno de los factores desintegradores es la guía, cuya esencia es la imitación misma. Para comprender la naturaleza de la sociedad que se desintegra, no necesita preguntar si usted y yo, o el individuo, ser creadores. Vemos que cuando hay imitación, hay desintegración. Cuando hay autoridad, hay una copia. Y desde toda nuestra estructura mental, toda nuestra estructura psicológica se basa en la autoridad. Urgente libres de autoridad para que podamos ser creadores. ¿Ya no te das cuenta de que en tiempos de creación, en esos momentos de interés vital que nos dan una cierta felicidad, no hay tendencia de repetición para la copia? Tales momentos siempre son nuevos y llenos de vida, creadores y felices. Por lo tanto, una de las causas fundamentales de la desintegración social es la copiar, es decir, el culto a la autoridad. Por favor, no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo. No se trata de acordar, sino comprender qué es. Si solo estás de acuerdo conmigo, me haces tu autoridad. Pero si comprende, ya no adorará a la autoridad. Porque el problema no consiste en reemplazar una autoridad con otra, sino en ser un creador. Cuando quieres convertirte en creador, necesitas autoridad. Pero cuando es un creador, no hay autoridad, no hay copia. Hay una diferencia entre convertirse y ser. La venida para admitir la hora. Y el ser está libre de tiempo. Para convertirse, es necesario la autoridad del ejemplo, del ideal. Mañana es necesario. En estar ahí está el cese del tiempo. Y, en consecuencia, una revolución inmediata. Una pregunta con la que trataremos en las muchas conferencias que manejaremos aquí. Revela, por lo tanto. Y para comprender esta estructura social desmoronada, debemos examinarla de manera negativa. Y no a través de un sistema. Ser el de la derecha o la izquierda. Y en este examen encontraremos que el pensamiento negativo es la forma más alta de comprensión. Y esto solo puede resolver las múltiples dificultades de nuestra existencia.
Dices que podemos ser conciertos, incluso cuando estamos durmiendo. ¿Puedes tener la amabilidad de explicar un poco más sobre esto? Este es, de hecho, un problema muy complejo que requiere una observación muy cuidadosa y un rápido acompañado del pensamiento. Espero que tú y yo tengamos la posibilidad de hacerlo juntos. Explicaré esta pregunta. Tenga la amabilidad de seguirte y no solo escuchar mi explicación verbal. Acompaña paso a paso. Mientras lo estoy penetrando, la conciencia está compuesta por muchas capas, ¿no? La conciencia no es solo la capa superficial. Se compone de muchas y muchas capas formadas por motivos ocultos, intenciones reveladas, problemas no resueltos, memoria, tradición, interferencia pasada, continuación pasada a través del presente para el futuro. Todo esto, e incluso más, constituye la conciencia. Estoy considerando que es realmente la conciencia y no exponer una teoría. Las muchas capas de recuerdos, todos los pensamientos, los problemas ocultos, que no se han resuelto y que crean memoria, instintos raciales, el pasado junto con el presente, creando el futuro, todo esto es conciencia. Muchos de nosotros vivimos en bios, solo trabajamos en las capas superficiales de conciencia. Espero que estés interesado en esto, pero si estás interesado o no, este es un hecho. Aunque es solo por curiosidad, escuche lo que estoy diciendo. En primer lugar, no he leído libros de psicología, y no estoy empleando una terminología especial. No leí ninguno de sus libros sagrados, ni desde el este y el oeste. Pero cuando un individuo es consciente de sí mismo, descubre todas estas cosas. En nosotros mismos toda la sabiduría está contenida. El autoconocimiento es el comienzo de la comprensión. Y sin autoconocimiento no hay un pensamiento correcto. No hay base para el pensamiento. Entiendo esto. Estamos explorando el autoconocimiento. Estamos explorando conciencia. Y puedes explorarlo directamente al mismo tiempo que yo hablo. Puedes ser consciente de ti mismo y tener esta experiencia directa. O simplemente puedes escuchar mis expresiones verbales por curiosidad. Puedes elegir lo que quieras. Solo depende de ti. Así, la mayoría de nosotros trabajamos en las capas superficiales de conciencia. Es por eso que seguimos desconocido. Por lo que nuestra acción causa más reacciones y más miseria. Solo hay alivio, liberación, cuando toda la conciencia se entiende claramente. Esto no depende del tiempo. Y lidiaremos con esta pregunta específica en el curso de estas conferencias. Entonces, debido a que trabajamos solo en las capas superficiales de conciencia, se crean problemas. La conciencia superficial nunca resuelve problemas, sino un campo de cultura problemática. Es decir, dado que la mayoría de las actividades de nuestra existencia diaria son la reacción de esas capas cultivadas superficialmente, todo el conjunto de capas se genera constantemente problemas y más problemas. Ahora, cuando tienes un problema creado por las capas superficiales de conciencia, buscas resolverlo superficialmente. Como un perro que muerde un hueso, roer y luchar contra él. Así es como sucede cuando operan las capas superficiales de conciencia y no encuentran solución. ¿Y qué pasa entonces? Te vas a la cama y duermes en el problema. Y al despertar, descubre que resolvió el problema. O descubra una nueva forma de considerarlo y puede resolverlo. Esto a veces nos pasa a todos. No es extraordinario ni misterioso, sino un hecho bien conocido. Ahora, exactamente lo que pasó. Esta capa superficial de conciencia, el hombre superficial pensó en el problema durante todo el día. Estaba preocupado por él, tratando de traducirlo de acuerdo con sus propias demandas, sus prejuicios, sus deseos inmediatos. Es decir, buscó una solución y, por lo tanto, no pudo encontrarla. Entonces vete a dormir. Mientras duermes, en la conciencia superficial, la capa superior de la mente, es tranquila, libre de tensión, liberada de la incesante preocupación por el problema. Entonces, en esta capa superficial, el oculto proyecta su solución. Y al despertar, el problema tiene un significado diferente. Este es un hecho. No tiene que ser ocultista, no tienes que ser muy inteligente para entenderlo. Eso sería absurdo. Si lo observa usted mismo, verá que es un hecho evidente de cada día. Sin embargo, esto no significa que necesita dormir para resolver un problema. El problema está frente a usted, y, si sabe cómo estudiarlo con un espíritu abierto, sin conclusión,
sin ninguna solución que se interceda entre usted y el problema, será una relación inmediata y directa con el problema, y, por lo tanto, abierto a sugerencias del inconsciente. Lo expliqué muy rápido. Tal vez lo hice. Pero no importa. Todavía nos reunamos varias veces, porque esta es una pregunta en la que necesitamos penetrar muy profundamente. Solo jugamos un parte de eso, aunque la mayoría de nosotros estamos felices de dejarlo en este nivel. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!